Un momentín. Déjame decir unas palabras antes de poner eso y ya. Buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Este acto va a comenzar con una voz que explica lo que significa el monumento a las víctimas del Pozo Fortuna. Julio de 1936 tuvo lugar el alzamiento militar de las fuerzas dirigidas por Francisco Franco Bahamonde, sublevándose contra la República y dando lugar a la Guerra Civil Española. Las consecuencias de esta guerra civil han marcado en gran medida la historia de España, debido al duro enfrentamiento acaecido entre ambos bandos y al posterior proceso de violencia física, económica, política y cultural sufrido por quienes no estaban de acuerdo con la existencia de la dictadura franquista. Manifestaban su oposición al régimen dictatorial o constituían o podían constituir un peligro para él mismo, especialmente marxistas, anarquistas y republicanos. Dicha revolución fue escenario contra la humanidad y de violaciones manifiestas de los derechos humanos de los defensores de la República Española y dando buena cuenta de ello el alto número de enterramientos nacionales, fosas o en ocasiones simplemente cunetas repartidas a lo largo del territorio español y donde se ponía fin a muchas vidas. El Principado de Asturias cuenta con un total de 327 fosas comunes reconocidas, encontrándose 14 de ellas en el concejo de Mieres. Nombres como la Campa de Urbiés, el Colegio de la Salle, San Andrés de Turón, ya exhumada, Brañanoveles, el Cementerio de Villapendi, la Portilla en la Escaldaina, el Cementerio de Vegadotos, la Mina de Urbiés, Llano la Tabla, el Valle de la Fuella o la Reguerona no escapan a nadie, teniendo esta última una historia muy peculiar tras de sí. Con tamaño y profundidad suficiente para albergar en su interior a más de una persona, Felipa del Río, viuda de un teniente republicano ejecutado en Oviedo, fue la primera persona que dio cuenta de la fosa en una de sus tantas caminatas desde Figaredo para llevar alimento a su marido a la cárcel. Corría el invierno de 1938 y aún hoy se desconoce la identidad de los allí sepultados, llegando a ejercer Felipa del Río de improvisada vigilante de la fosa una vez que se llevaron a cabo labores de reforma de la carretera Figaredo-Mieres. Y por último, Fortuna. El Valle de Turón guardaba en sus entrañas un secreto aterrador. Una de las principales fosas comunes españolas, con una profundidad de 30 metros y cuyo brocal fue localizado en el año 2003. Lugar de enterramiento anónimo y cruel de militares, políticos y sindicalistas, o simples ciudadanos vinculados a la izquierda. Se calcula que fueron arrojadas en torno a 300 o 400 personas, fusiladas, asesinadas tras todo tipo de vejaciones, castigadas por su oposición al régimen franquista, por no comulgar con su ideología. Buenos días otra vez.
y viva la Tercera República. Estoy solo yo en esta mesa porque en realidad quien debía de presidir este acto sois todas vosotras y vosotros. Pero como no cabéis, me siento yo aquí solo, ¿no? El protagonismo es vuestro, particularmente de las víctimas de la dictadura franquista. Después de lo que hemos oído, supongo que no es necesario que yo explique el motivo por el cual elegí este lugar para presentar mi segundo libro. El primero lo presenté en el pueblo de La Tellera, ¿no? Un lugar donde los represores franquistas habían llevado a cabo un auténtico genocidio. Lo de aquí es tremendo, ya se ha dicho. En esa fosa, en ese pozo, yacen los restos de 300 o más víctimas de la dictadura franquista, mientras son ignoradas por el Estado democrático español 37 años después de aprobada la Constitución. Algo absolutamente inaceptable, una vergüenza para España. Pero como este enterramiento hay tantos en Asturias y en España, que es difícil pensar en un futuro de esperanza de este país asentado sobre fosas comunes y enterramientos por doquier, ¿no? Bien. Lo primero que quiero decir sobre el libro que presento hoy, titulado La amnesia de los cómplices, es que ha sido posible sobre todo gracias a la generosidad y al apoyo de familiares de las víctimas y de testigos de la represión que me han ofrecido sus testimonios. Muchas veces teniendo que sufrir al recordar todo lo que habían vivido en el pasado. Lo digo en el libro y lo digo aquí y lo repito aquí. Lo han hecho en todos los casos con una enorme dignidad, sin rencor, pero con la firme voluntad de que España conozca por fin lo que fue la dictadura franquista, ¿no? Sus crímenes, sus atrocidades, ¿no? Y en eso estamos. Este libro, que no tiene una presentación al uso, es un libro que tiene el doble objetivo de reivindicar la memoria de las víctimas de la dictadura y sus derechos, porque las víctimas de las dictaduras, de acuerdo con el derecho internacional, tienen derechos, pero en España no se les han concedido esos derechos. Y el otro objetivo es poner fin a la impunidad de los crímenes del franquismo. Quienes más se han empeñado a mantener oculto todo lo que fue el periodo de la dictadura franquista, confiaban al paso del tiempo que todo se olvidara. Pero es imposible que los hijos, los nietos o nietas o descendientes de las víctimas que están aquí presentes y algunas que la han sufrido la represión directamente olviden. Nadie puede olvidar, es decir, que tiene a su abuelo en una cuneta. En unos casos sabiendo dónde está la cuneta y en otros ni siquiera sabiendo nada, porque los represores le han desaparecido sin dejar huellas. Es una situación insoportable que tiene que resolverse tarde o temprano. Se va a resolver tarde, desde luego, porque llevamos 37 años desde que se aprobó la Constitución democrática. ¿Por qué las cosas son de esta manera? ¿Por qué una injusticia tan grande que ni siquiera ha sido capaz
capaz de ofrecer un entierro digno a los que permanecen enterrados en las fosas comunes. ¿Qué democracia es esta? ¿Por qué? El motivo, en mi opinión, reside clarísimamente en la manera en la que se ha hecho el tránsito de la dictadura a la democracia. Quiero adelantar que, en mi opinión, la transición se ha hecho como se ha podido. Cuando se iniciaron las negociaciones entre las fuerzas de la oposición antifranquista y los elementos que representaban a la dictadura, aquellos tenían tras de sí todos los poderes del Estado, todos los aparatos, ejército, policía, jueces, fiscales, funcionarios. Y las fuerzas democráticas llegaban, acababan de salir de la clandestinidad o estaban saliendo. Apenas tenían nada, solo contaban con un movimiento popular que luchaba crecientemente por la recuperación de las libertades. En aquellas condiciones, insisto, a mi entender, era comprensible que se hicieran concesiones para facilitar un tránsito pacífico a la democracia. Lo que ya es menos comprensible es que hayan pasado los años, muchos años, con periodos largos donde gobernó la izquierda en este país y no se han remediado aspectos que se asumieron en aquel momento y que lastraban seriamente el proyecto democrático. Se habló de democracia modélica, de modélica nada. ¿Cómo podemos hablar de una democracia modélica que tiene a sus hijos, a los que más entregaron por hacerla posible de nuevo, abandonados por las cunetas, sin ofrecerles tan siquiera un entierro digno para que sus familias puedan cerrar el duelo, para que tengan un lugar a donde llevarles flores? Pero algo más que eso. Aquí se ha perdonado a los responsables de los crímenes de la dictadura. La transición, en el modo en que se hizo, perdona a los responsables de los crímenes de la dictadura. En nombre de la reconciliación nacional, detengámonos un momento en esto. Las víctimas han perdonado a los criminales, pero ¿cuántas víctimas han recibido, a cuántas víctimas les han pedido perdón los criminales? ¿A nada? ¿A nadie? Se les ha perdonado sin que se nos lo pidiera. Es más, se ha hecho una ley de amnistía que exonera de sus responsabilidades a todos los implicados en la dictadura, sin haberlos juzgado, en nombre de la reconciliación nacional. Yo os quiero decir con toda claridad que incluso partidos como el Partido Comunista, el partido que más sangre derramó y que más se empeñó en la lucha a lo largo de toda la noche franquista, tampoco este partido ha entendido bien el concepto de reconciliación nacional. Porque reconciliación sí, perdón también. En la vida hay muchas situaciones en las que es necesario perdonar para salir o sobreponerse a ellas. Ahora bien, el perdón
tiene que venir tras la petición de perdón. Es decir, el perdón, si a usted, a cualquiera de ustedes le roban una fesoria en el pueblo y el ladrón no se excusa ante usted, pues el paso siguiente será que le robará una vaca. Es decir, es fundamental que los criminales, en caso de perdón, reconozcan su culpa. No se les está pidiendo a los terroristas de ETA que pidan perdón a las víctimas. ¿Quiénes del Estado español, que es la continuación del Estado fascista, les ha pedido perdón? ¿Cuántos responsables de los crímenes de la dictadura, algunos todavía viven y están reclamados por la justicia argentina, cuántos les han pedido perdón? Nadie. Pues es una premisa fundamental, porque si no hay reconocimiento de los hechos, se deja el camino expedito para que se vuelvan a repetir los mismos hechos. Reconciliación, sí, pero después de haber juzgado a los criminales. Perdón, sí, pero después de haber juzgado a la dictadura criminal. Y a partir de ahí estaríamos en condiciones de escribir un relato compartido por toda la sociedad española, que nos daría armas para combatir otros posibles peligros. Pero eso no se ha hecho. No ha habido perdón a las víctimas. No se les han reconocido derechos. En los archivos oficiales siguen apareciendo como malhechores y bandoleros muchos de ellos. Esa es la triste realidad. Y esa triste realidad nos ha traído a donde estamos. ¿Y dónde estamos? En un país donde la democracia se ha reducido a votar una vez cada 4 años. Un voto que supone darles un cheque en blanco a los que ganan las elecciones, que siempre son los mismos. Porque la transición ya se ha encargado de pergeñar un sistema bipartidista donde gobiernas tú, gobierno yo, pero más o menos en lo fundamental hacemos lo mismo. Esa forma de transición nos ha traído aquí, hasta aquí. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Una corrupción monumental institucionalizada a todos los niveles. ¿Creéis que el terrible fenómeno de la corrupción no tiene nada que ver con la forma en la que se hizo la transición? Pues yo creo que tiene muchísimo que ver. Se ha pasado de una dictadura fascista, corrupta por naturaleza, a un Estado democrático, trasladando los mismos aparatos del Estado fascista a la nueva casa de la democracia. La misma policía, los mismos jueces, los mismos militares, los mismos funcionarios. No ha habido democratización de ninguno de los aparatos del Estado. No se ha podido librar una batalla pedagógica contra la cultura del franquismo. La democracia ha heredado todo eso.
Y esto no es un tema menor, lo de librar una batalla pedagógica contra la cultura del franquismo. En el franquismo, es decir, el que tenía un problema y podía acceder a un amigo cercano al poder, pues intentaba que se lo resolviera. Pero en democracia los problemas hay que resolverlos de acuerdo con las leyes, con unas leyes progresistas, con unas leyes que garanticen un gobierno para todos, no mediante el favor del amigo, sino mediante el derecho. Y esa cultura del favoritismo, del clientelismo, se ha trasladado de lleno a la democracia. Y hemos visto desde el primer momento en el que salta con fuerza la corrupción, ya en los, si no en los primeros, en los segundos o terceros gobiernos de Felipe González, ya hemos visto la corrupción institucionalizada. Pero, ¿qué se hizo frente a aquello? Nada. Yo tengo la imagen grabada aquí de Alfonso Guerra en la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando la derecha les acusaba de corrupción, exhibir unos papeles y decirles: mejor os calláis porque si no tiro de la manta. Es decir, unos se tapaban a otros y se siguen tapando. Y todo cuanto denuncian unos y otros sobre la corrupción, tú más, es pura retórica. En el fondo, todos están encantados con un sistema en el que han gobernado a sus anchas y han robado todo lo que han podido. Los dos grandes partidos en concomitancia también con los nacionalistas. Porque no es casual que los Pujol hayan sido investigados en este último periodo. Y hace mucho que se sabe que los Pujol estaban enfangados hasta el cuello, ¿no? ¿Recuerdan aquella frase de Maragall cuando dijo: ustedes tienen un problema, que es el 3%? Y más tarde le hicieron rectificar. ¿Por qué? Porque tenían la cobertura del Estado, de los dos grandes partidos. Tú me apoyas en un momento determinado y yo te permito que robes a mansalva. Estas son algunas de las consecuencias de haber hecho una transición que, lejos de ser modélica, llevaba en sus entrañas elementos importantísimos del viejo régimen. No por casualidad fueron los propios franquistas quienes dirigieron la nave hacia la democracia. Una democracia muy a su medida. Esa es la verdad. Pero el haberlo hecho así está teniendo muchas más consecuencias. La calidad de la democracia en España se encoge cada día más. Mientras el gobierno de Rajoy en los últimos tiempos ha lanzado una catarata de contrarreformas que nos están conduciendo a la frontera del franquismo. Llámese Ley Wert, llámese reforma laboral, llámese reforma del Código Penal, en fin, toda una serie de leyes de signo claramente regresivo. Estamos ante una clara involución democrática en este país. Y en gran medida todo eso es posible por cómo se hizo la transición. Porque al hacerla así, las élites políticas que gobiernan España durante todos estos años han contado con unos medios extraordinarios para hacer lo que les daba la gana. Han contado con
la inmensa mayoría de los medios de comunicación que les apoyan han contado con una justicia a su servicio. No tendré que poner ejemplos, no será necesario, ¿no? Que la justicia no es igual para todos y el fiscal general del Estado no actúa de igual manera cuando se trata de un cercano al PP o de un lejano. Han contado con el conchaveo de los grupos financieros y económicos con los que han hecho matrimonio a lo largo de todos estos años. Sí, tanto el PSOE como el PP. Tan amigo era Zapatero de Botín como lo son el PP. O igual más el primero. Esa es la triste realidad. Pero hay otro factor del que se han aprovechado, es decir, los que defienden a capa y espada el bipartidismo, que es el factor miedo. Que algunos se preguntarán, o se dirán, yo no tengo miedo. Pues sí, en esta sociedad sigue habiendo miedo. Y que se lo pregunten si no a las víctimas directas de la represión franquista. Recientemente la jueza argentina que dirige la querella, que investiga los crímenes de la dictadura, en una entrevista a Público Digital decía que una de las cosas que más le habían impresionado es que las víctimas del franquismo tenían miedo a declarar. Y la periodista le pregunta, ¿y usted podría explicar cuál es la razón? Y la jueza, muy inteligente, le dice, no, investiguen ustedes en España, pregúntenles a los familiares, a las víctimas, ¿por qué tienen miedo a declarar? Señoras y señores, ¿cómo se puede construir una democracia avanzada sobre una sociedad donde todavía el miedo inducido por la dictadura ha calado hasta en los tuétanos de muchas gentes? Sobre el miedo no se puede construir un país avanzado. Sobre el miedo solo crece la mugre. Y esa es una realidad que sigue existiendo. Y sigue existiendo porque no ha habido ruptura democrática. Porque en este país no se ha podido celebrar la fiesta de la libertad, donde los reprimidos hubieran podido exteriorizar todo lo que llevaban dentro y se hubieran podido liberar de aquel peso y hubieran llegado al convencimiento de ganaron los nuestros, los demócratas, pero no fue así, no hubo fiesta de la libertad. Y por consiguiente quedaba una sociedad desarmada de valores democráticos y antifascistas. Y eso es lo que permite, ese desarme de valores democráticos y antifascistas es lo que permite que a estas alturas proliferan por toda España actos de exaltación al caudillo, a la dictadura, a la división azul. Yo enumero unos cuantos en el libro. Pero todos podrán leer con frecuencia, ¿no? Cómo la Iglesia hace homilías exaltando la figura de la dictadura. Recientemente algún diputado denunciaba que en 15 obispados hay símbolos e imágenes de la dictadura fascista. Con la presencia de personas del gobierno de Mariano Rajoy se han hecho homenajes a la división azul y se siguen haciendo.
Mientras con la llegada de Mariano Rajoy se han eliminado completamente toda partida para subvencionar la exhumación de las fosas comunes, han tenido que reconocer en el Parlamento que a la vez estaban aportando dinero para rescatar a miembros de la División Azul que quedaron en Rusia. Esa es la triste realidad. Hemos asistido no hace tanto a un escándalo tremendo con el famoso diccionario biográfico de la Academia de la Historia, donde se hace una apología del dictador, por cierto, con subvenciones del Estado. ¿Se imaginan que en Alemania hubiera una fundación Aldo Hitler? Es inimaginable. Pues aquí hay una fundación que se llama Francisco Franco y que se dedica a hacer apología del caudillo, con subvenciones del Estado. Señoras y señores, en España queda mucho franquismo y es fundamental, desterrar toda cultura franquista para asentar sobre este país una verdadera democracia que mire al futuro. Para ello hace falta escribir un relato compartido de lo que fue la guerra civil y de lo que fue la dictadura. Y eso no se puede hacer si no entran en acción los jueces e investigan la realidad de los hechos. Vivan o no los responsables de los crímenes. El Tribunal de Nuremberg, cuando juzgó las víctimas, los responsables del Holocausto, no se limitó solo a juzgar y condenar a personas, sino estableció la verdadera naturaleza de la ideología nazifascista, y aquello sirvió para armar de valores democráticos a la sociedad civil de los pueblos de Europa. Pero aquí ocurre que se pretende presentar que España es diferente, la dictadura franquista fue diferente, no tiene nada que ver con las dictaduras de Hitler, Mussolini. Verán un ejemplo de ese esfuerzo por separar lo que fue aquello y lo que fue esto. Con motivo del 70 aniversario de la derrota del fascismo en Europa, por primera vez el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, asistía a la conmemoración al campo de exterminio de Mauthausen en Austria. Por primera vez lo hacía este año pasado. Por primera vez. Y más o menos en las mismas fechas, Felipe VI asistía a un acto de homenaje en París junto con la alcaldesa de la ciudad, un acto de homenaje en memoria a la 9. La 9 fue la compañía compuesta principalmente de republicanos españoles que abrió paso a la liberación de París. Pues allí estaba Felipe VI homenajeando junto a la alcaldesa a la 9 y Margallo en Mauthausen, homenajeando a los republicanos españoles, a los miles que quedaron sepultados en aquel campo, ¿no? A los cuales Franco les había negado la condición de españoles y por tanto eran considerados apátridas. Evidentemente este gesto, entre comillas, de Margallo y de Felipe VI
es el resultado de la presión que están ejerciendo las asociaciones de la memoria democrática que crecen por todo el país. Es el resultado, la respuesta a la justicia argentina que, amparada en la justicia universal, se empeña en investigar los crímenes de la dictadura. Pero al asistir a esos actos fuera de España, Margallo a Mauthausen, Felipe VI a París, están tratando de hacer ver que aquellas dictaduras, aquel holocausto, aquellos horrores fueron distintos a los que ocurrieron en España. Olvidando que muchos de los que estaban homenajeando allí fueron luego fusilados en España por Franco. En la liberación de París, por citar un solo nombre que viene en el libro, participó José Vitini. Está enterrado en un cementerio en Carabanchel, después de haberlo fusilado. Al respecto, aparecía en algún periódico un tuit muy ingenioso al respecto de la visita de Felipe VI a París. Decía: el rey va a homenajear a París a los republicanos españoles porque aquí sería mucho lío ir de cuneta en cuneta, ¿no? Pero es de un cinismo atronador, aunque evidentemente lo que pretenden es eso. La dictadura franquista fue otra cosa. No, señores, la dictadura franquista fue lo mismo que aquellas. No, señoras y señores, la Segunda Guerra Mundial empezó en España en julio de 1939. Y no sirve diferenciar la dictadura de aquí con las otras por el hecho de que Franco no haya entrado oficialmente en guerra con las potencias del eje. No lo ha hecho por razones tácticas, pero ya les había servido al fascismo internacional sus mejores servicios, que fue ganar la guerra en España y consolidar posiciones. Algunos de ustedes o de vosotros, vosotras, están pensando, bueno, pero no nos está contando nada el libro. Sí, esto es el libro. El libro está articulado en torno a 150 figuras de resistentes españoles, asturianos y sus familias, para ejemplificar lo que ha sido la tragedia, la barbarie de la dictadura franquista. Pero yo estoy aquí tratando de subrayar los aspectos más políticos, que en definitiva es hacia donde se orienta el libro. En la parte final del libro yo explico estos aspectos y digo: después de tantos años, muchos serán escépticos de la posibilidad de romper la impunidad del franquismo. Yo no lo soy. Tardaremos más o tardaremos menos. Pero esta situación no puede mantenerse. Han declarado varios investigadores,
jueces, magistrados en el Tribunal de Derechos Humanos en Naciones Unidas, que España es el segundo lugar después de Camboya en número de desapariciones forzadas, como los 300 o 400 que hay enterrados aquí a nuestro lado. Es imposible que un país pueda prolongar mucho esta situación. Es imposible que un futuro de progreso y de esperanza se pueda asentar sobre el miedo, la sombra de Franco que pervive y tantos cementerios, ¿no? O fosas comunes, mejor dicho. Es imposible. Porque esto también forma parte de la marca España, de la que tanto hablan nuestros gobernantes, ¿no? Cuando el juez Garzón fue sacado de la carrera judicial, oficialmente o judicialmente por otros motivos, pero en esencia porque se había atrevido a meter mano a la investigación de los crímenes de la dictadura, se montó un revuelo internacional. Quien haya leído la prensa internacional aquellos días se habrá dado cuenta, ¿no? Y constantemente a nivel internacional aparecen noticias de España sobre la pervivencia del franquismo, de elementos del franquismo que siguen operando, ¿no? Y claro, hay que terminar con esto. Y vamos a terminar con esto, porque es imposible que se prolongue. Hace falta que se multipliquen las leyes, las asociaciones en pro de la memoria histórica. Y haría falta que los partidos de la izquierda, que tienen a tantos de los suyos en pozos como este, tuvieran una iniciativa más resuelta en pro de apoyar a las asociaciones de la memoria, o ellos mismos tomaran la iniciativa. Empezando por exigir la anulación de la ley de amnistía del 77, que es a la que se lo acoge el Tribunal Supremo y la justicia española para negar a la justicia argentina que investigue los crímenes de la dictadura, para que se tramiten las extradiciones de una serie de torturadores que pide la jueza María Servini de Cubría. A mí me gustaría, y sería de esperar, que en el programa electoral a las próximas elecciones de los partidos de la izquierda ocupara uno de los primeros lugares la petición de anular la ley de amnistía del 77 para abrir camino a la investigación de los crímenes de la dictadura. Me gustaría. No confío mucho en que se haga, porque lamentablemente ni siquiera las nuevas fuerzas emergentes están tomando con la debida fuerza este tema. Un tema que a mí me parece fundamental en el camino hacia conseguir que en España se inicie un proceso constituyente que supere todo lo que no se ha podido hacer en el momento de la transición. Un proceso constituyente que tiene que comenzar por retomar, es decir, por recuperar el olvido de quienes más dieron por la democracia, reconocer sus derechos, juzgar los crímenes de la dictadura, escribir un relato compartido para que esta sociedad se arme de valores democráticos y antifascistas, base fundamental para caminar hacia un futuro de esperanza y de progreso. No me extiendo más, porque hay una segunda parte muy importante. Este quiere ser un acto político de homenaje a las víctimas y de reivindicación de sus derechos, y en pro de poner fin a la impunidad
del franquismo. Y como parte de ese homenaje, yo quiero repartir aquí unos 90 libros firmados por mí a las familias de los 150 protagonistas principales del libro. No traigo 150 libros, lo explico, traigo 90 y pico, porque en muchos casos ya se los he entregado, en otros he quedado en enviarlos por correo porque no han podido venir aquí, y en otros no me consta que exista ningún familiar. En todo caso, yo, a cargo de mi pensión, ofrezco 150 libros, uno a cada una de las familias, firmado por mí, como reconocimiento y homenaje. Y entonces vamos a empezar esta segunda parte, la entrega de los libros. Lo ideal sería que se hiciera aquí para que todos vierais a las personas, pero bueno, subir por esa escalería es complicado y entonces bajamos abajo a entregarlos. Yo iré nombrando por el mismo orden que vienen en el libro a los familiares de la víctima de tal resistente, de tal guerrillero, de tal fugado. Si hay alguna persona presente de la familia, viene y lo coge, y seguidamente otro y otro y otro. Les diría que si, aunque no haya familiares directos, si hay a la persona que yo nombro y le pueden acercar el libro, que lo recoja. Creo que aquí todos somos de confianza y yo hago confianza en que los libros que aquí se entreguen llegarán a su destino. Creo, no sé si está entendido, creo que sí.